Capítulo 6. Etapas de la deslealtad, esquizofrenia. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera de Corintios 4, versículo 2. Las etapas de la deslealtad, ver mi libro Lealtad y Deslealtad, describen cómo una persona gradualmente se vuelve desleal e infiel. Nadie planea ser traicionero. Nadie quiere ser Judas. Nadie quiere que lo echen fuera como a Lucifer. Pero ¿cómo es que tanta gente buena se vuelve desleal? ¿Cómo cambiaron para convertirse en los monstruos que sabemos que son? La deslealtad es con frecuencia un proceso gradual, y las etapas de la deslealtad revelan cómo ocurre este proceso. Sorprende que cada una de las etapas de la deslealtad se comparen con un síntoma o señal de enfermedad mental significativos. La mayoría de los pastores no han analizado cómo las etapas de la deslealtad coinciden con síntomas significativos de salud mental. Recuerda que las enfermedades mentales se diagnostican a través de los pensamientos, estados de ánimo y comportamientos anormales de las personas. ¿Cuáles son las etapas de la deslealtad? Las etapas de la deslealtad son las etapas por las que una persona atraviesa cuando se está volviendo desleal. Las etapas de la deslealtad son las etapas por las que una persona atraviesa cuando se está convirtiendo en Judas. Las etapas de la deslealtad son las etapas por las que una persona atraviesa cuando se está transformando en Lucifer. Las etapas de la deslealtad son sencillas. 1. El espíritu independiente. 2. La etapa del agravio. 3. La etapa de la pasividad. 4. La etapa de las críticas. 5. La etapa de ser político. 6. La etapa del engaño. 7. La etapa de la rebelión abierta. 8. La etapa de la destrucción. 1. La etapa de la independencia. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Salmos 95, 6 al 7. La Biblia nos enseña a trabajar sin ser independientes de nuestro pastor o de la casa de Dios. Intentar independizarte de lo que Dios ha creado para que dependas de ello resultará en anormalidad, destrucción y derrota. La palabra de Dios enseña la interdependencia. Dios no nos enseña a ser independientes. Por el contrario, la palabra de Dios revela que nos necesitamos unos a otros. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11:40. La independencia se produce cuando las personas se retiran del grupo al que pertenecen. La esquizofrenia tiene que ver con un aislamiento negativo y sin sentido del mundo al que perteneces. La independencia es una anormalidad en la naturaleza. Una oveja que busca independizarse de su pastor es anormal. Las ovejas son los animales más dependientes de la tierra. La independencia es una anormalidad en la naturaleza. Es anormal que un niño no nacido se abra paso fuera del vientre de su madre para obtener su independencia antes de tiempo. La etapa de independencia es una anormalidad que coincide estrechamente con los síntomas de la esquizofrenia que se conocen como aislamiento social negativo. Las personas que se aíslan de un grupo del que deberían haber formado parte exhiben un comportamiento asombrosamente similar a los síntomas negativos del aislamiento de la esquizofrenia. Se dice que las personas tienen síntomas negativos de esquizofrenia, porque los pacientes se aíslan negativamente del mundo que los rodea y no tienen interés en las interacciones sociales cotidianas, alogia, anedonia, abolición, embotamiento afectivo, asocialidad. Las personas en la etapa independiente de deslealtad también se aíslan emocional y físicamente de la iglesia y su liderazgo. En los síntomas negativos de la esquizofrenia, la persona se aísla de sus emociones y ahora se presenta sin emociones y apática. Siempre recuerda la palabra aislamiento cuando leas sobre los síntomas negativos de la esquizofrenia. Son los síntomas del aislamiento de la vida. Son los síntomas que crean independencia y separación. Cuando las personas tienen los síntomas negativos de la esquizofrenia, hay una pérdida de interés, una pérdida de motivación, una pérdida de placer,
una pérdida de emociones y una pérdida de participar en la iglesia y en el grupo al que una vez pertenecieron. 2. La etapa del agravio. Hay del mundo por los tropiezos, las ofensas, porque es necesario que vengan tropiezos, ofensas. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, la ofensa. Mateo 18:7. La etapa de la ofensa con frecuencia desencadena los síntomas negativos de aislamiento de la esquizofrenia. La Biblia nos enseña a trabajar sin ser independientes de nuestro pastor o de la casa de Dios. Intentar independizarte de lo que Dios ha creado para que dependas de ello resultará en anormalidad, destrucción y derrota. La palabra de Dios enseña la interdependencia. Dios no nos enseña a ser independientes. Por el contrario, la palabra de Dios revela que nos necesitamos unos a otros. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11:40. La independencia se produce cuando las personas se retiran del grupo al que pertenecen. La esquizofrenia tiene que ver con un aislamiento negativo y sin sentido del mundo al que perteneces. La independencia es una anormalidad en la naturaleza. Es anormal que un niño no nacido se abra paso fuera del vientre de su madre para obtener su independencia antes de tiempo. La etapa de independencia es una anormalidad que coincide estrechamente con los síntomas de la esquizofrenia que se conocen como aislamiento social negativo. Las personas que se aíslan de un grupo del que deberían haber formado parte exhiben un comportamiento asombrosamente similar a los síntomas negativos del aislamiento de la esquizofrenia. Se dice que las personas tienen síntomas negativos de esquizofrenia, porque los pacientes se aíslan negativamente del mundo que los rodea y no tienen interés en las interacciones sociales cotidianas. Alogia, anedonia, abolición, embotamiento afectivo, asocialidad. Las personas en la etapa independiente de deslealtad también se aíslan emocional y físicamente de la iglesia y su liderazgo. En los síntomas negativos de la esquizofrenia, la persona se aísla de sus emociones y ahora se presenta sin emociones y apática. Siempre recuerda la palabra aislamiento cuando leas sobre los síntomas negativos de la esquizofrenia. Son los síntomas del aislamiento de la vida. Son los síntomas que crean independencia y separación. Cuando las personas tienen los síntomas negativos de la esquizofrenia, hay una pérdida de interés, una pérdida de motivación, una pérdida de placer, una pérdida de emociones y una pérdida de participar en la iglesia y en el grupo al que una vez pertenecieron. 2. La etapa del agravio. Hay del mundo por los tropiezos, las ofensas, porque es necesario que vengan tropiezos, ofensas. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, la ofensa. Mateo 18:7. La etapa de la ofensa con frecuencia desencadena los síntomas negativos de aislamiento de la esquizofrenia. La Biblia nos enseña que las ofensas y los tropiezos seguramente sucederán. Las ofensas y los tropiezos hacen que las personas se retiren. Ser ofendido es inevitable. Sin embargo, hay personas que son tan ofendidas de manera tan profunda que nunca se recuperan de sus heridas y ofensas. Tienen una reacción anormal a las ofensas y desarrollan síntomas negativos de aislamiento. Sus heridas y ofensas los llevan a su destrucción y al final de sus ministerios. La etapa de la ofensa es un suceso común en el liderazgo cristiano. La etapa de la ofensa también coincide estrechamente con un trastorno de estrés postraumático. En el trastorno de estrés postraumático hay personas a quienes les ha afectado mucho una experiencia traumática por la que se han sentido muy ofendidas y heridas. En el ámbito de la iglesia, hay personas a quienes tanto les ha afectado una experiencia traumática por la que se han sentido demasiado ofendidas y heridas que ya no son capaces de pensar con normalidad. Se puede decir que estas personas padecen un trastorno de estrés postraumático. He visto a personas muy ofendidas porque les hicieron preguntas sobre el dinero que habían usado para un proyecto. He visto a personas muy ofendidas porque fueron reprendidas en una reunión. La ofensa fue tan profunda que renunciaron a la iglesia y se fueron bufando y resoplando. He visto a personas muy ofendidas porque les hicieron preguntas que también le hicieron a otros. Se sintieron tan ofendidos por las implicaciones de esas preguntas que se salieron por la tangente y se convirtieron en enemigos de la iglesia. Algunas personas no pueden soportar el estrés de reuniones administrativas y correctivas firmes. 3. La etapa de pasividad. Maldito el que hace la obra del Señor con engaño. Maldito el que retrae su espada de la sangre. Jeremías 48:10. La Biblia nos enseña a trabajar sin parar y sin ser pasivos. Un síntoma clásico de la etapa de pasividad de la deslealtad
es cuando dejas de trabajar, te quedas quieto y te aíslas. La etapa de pasividad coincide estrechamente con los síntomas negativos o de aislamiento de la esquizofrenia. Recuerda que necesitas 5 síntomas importantes para hacer un diagnóstico de esquizofrenia. Los 5 síntomas de esquizofrenia son delirios, alucinaciones, habla desorganizada, comportamiento desorganizado y síntomas negativos de aislamiento. En la esquizofrenia, los síntomas negativos o de aislamiento se manifiestan cuando un individuo se retira de la interacción social normal, de las amistades y de los placeres normales. Un paciente esquizofrénico también mostrará una vida aislada del pensamiento normal y del habla normal, lo que da por resultado una persona tranquila o silenciosa. A esto se le llama alogia. En la iglesia o en el entorno laboral, hay personas que se sienten tan ofendidas, heridas y afectadas por las experiencias de la iglesia que dejan de hablar y se aíslan de la comunidad. Se convierten en personas silenciosas sin ningún comentario que hacer. En la etapa de pasividad, la gente no interactúa ni habla tanto como debería. Estas personas tranquilas con frecuencia están engendrando pensamientos peligrosos y negativos en su interior. Pronto se manifestarán como otro Lucifer. Pronto se manifestarán como otro Absalón. Pronto se revelarán abiertamente y mostrarán al mundo entero que son el próximo Judas Iscariote. 4. La etapa de la crítica. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Filipenses 2:14. La Biblia nos enseña a trabajar sin murmurar ni discutir. Las murmuraciones y discusiones son síntomas clásicos de la etapa crítica de la deslealtad. Las personas en esta etapa de deslealtad dicen muchas cosas, saltando de una historia calumniosa a otra, generando preguntas, dudas y sospechas sobre muchas cosas. Sorprende que una persona con esquizofrenia tenga un habla desorganizada y también salte rápidamente de un tema a otro sin estar relacionados. Asimismo, se involucra en una ensalada de palabras incoherente, repitiendo cosas que otras personas han dicho o hablando de cosas no existentes. En la etapa de la crítica, una persona dice cosas que no esperarías que dijera. Todo lo critica, incluso cosas que elogió hace tiempo. Este es un pensamiento verdaderamente desorganizado. La etapa crítica de la deslealtad coincide estrechamente con el síntoma del pensamiento desorganizado y del habla desorganizada de un paciente esquizofrénico. Recuerda que la esquizofrenia tiene 5 síntomas importantes para su diagnóstico. Los 5 síntomas de esquizofrenia son delirios, alucinaciones, habla desorganizada, comportamiento desorganizado y síntomas negativos de aislamiento. En la esquizofrenia, los síntomas negativos o de aislamiento se manifiestan cuando un individuo se retira de la interacción social normal, de las amistades y de los placeres normales. Un paciente esquizofrénico también mostrará una vida aislada del pensamiento normal y del habla normal, lo que da por resultado una persona tranquila o silenciosa. A esto se le llama alogia. En la iglesia o en el entorno laboral, hay personas que se sienten tan ofendidas, heridas y afectadas por las experiencias en la iglesia que dejan de hablar y se aíslan de la comunidad. Se convierten en personas silenciosas sin ningún comentario que hacer. En la etapa de pasividad, la gente no interactúa ni habla tanto como debería. Estas personas tranquilas con frecuencia están engendrando pensamientos peligrosos y negativos en su interior. Pronto se manifestarán como otro Lucifer. Pronto se manifestarán como otro Absalón. Pronto se revelarán abiertamente y mostrarán al mundo entero que son el próximo Judas Iscariote. 5. El escenario político. Con los falsos no me he sentado, ni con los hipócritas iré. Aborrezco la reunión de los malhechores, y no me sentaré con los impíos. Salmos 26, versículos 4 al 5. La Biblia nos enseña a no sentarnos con hombres miserables y ruines y personalidades miserables y ruines que solo planean el mal. Una persona buena no planeará atacar al siervo de Dios. Te falta inteligencia bíblica cuando atacas la obra de Dios. Si dicen,
Ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre. Sin causa acechemos al inocente. Devolémoslo vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. Hallaremos toda clase de preciadas riquezas. Llenaremos nuestras casas de botín. Echa tu suerte con nosotros. Todos tendremos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal. Proverbios 1, de los versículos 11 al 16, en la Biblia de las Américas. La Biblia nos enseña a evitar ser arrastrados a grupos que no traman nada bueno. Hay muchos grupos en las iglesias que no traman nada bueno. Los pastores rebeldes siempre se agrupan, forman camarillas, asociaciones y amistades. Se toman fotos juntos y van a cenar juntos. Le muestran al mundo entero que están asociados entre sí. Sin embargo, la Biblia nos enseña, si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho contra nuestra antigua iglesia y pastor, no andes con ellos. Es asombroso que tales personas siempre se acerquen a otras para ver quién se une a ellos. De hecho, necesitan la compañía de los demás para fortalecerse en sus delirios y locuras. Estas personas ignoran voluntariamente la profecía que predice la perdición de los rebeldes ruines y malvados. Reúnanse pueblos y serán quebrantados. Oíd, todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Isaías 8:9. La etapa política de la deslealtad es una anormalidad que coincide estrechamente con un síntoma clave de la esquizofrenia, conocido como los delirios de la esquizofrenia. Un delirio es una creencia que alguien mantiene a pesar de cualquier evidencia que se demuestre. Hay un delirio especial llamado delirios inducidos, o folie à deux. Locura compartida. Los delirios inducidos, folie à deux, son una forma de delirio en la que dos personas, que usualmente están en una relación cercana, comparten los mismos delirios. Uno de los dos puede ser la personalidad dominante que influye en la personalidad más débil para que adopte el delirio. Es asombroso cómo la gente forma grupos basados en una creencia perniciosa o delirio. Después de un tiempo, te darás cuenta de que todos los miembros del grupo se pierden. Este engaño compartido se convierte en la base para la destrucción de todo el grupo. Es asombroso que un delirio en un enfermo mental pueda transmitirse a otra persona perfectamente normal. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos, pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. Tito 3, versículos 10 al 11. Es importante que te asegures de que no se te transmita la locura de alguien. No tengas nada más que ver con ellos. Las asociaciones con personas malvadas, traicioneras y desleales no son encuentros neutrales. Puedes recibir una impartición de su locura. Ten cuidado. Puedes absorber fácilmente los síntomas de la salud mental que tiene otra persona. Aquí estamos aprendiendo que en realidad se te pueden transmitir los síntomas de salud mental que tiene otra persona. He visto cómo la gente, llena de locura y odio, transmite su locura a los demás hasta que forman un grupo de locos. Todas las personas de ese grupo están llenas del mismo odio que no tiene razón ni fundamento. Ten cuidado, que nadie te incorpore a su grupo para seguir la locura de un rebelde ruin y malvado. 6. La etapa del engaño. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Timoteo 3:13, la Biblia de las Américas. La etapa del engaño en la deslealtad es un estado avanzado en el que las personas se convencen de que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Armados con estos engaños, son capaces de llevar a cabo con convicción sus calumnias, sus blasfemias y sus actos maliciosos. Muchos maleantes están convencidos de que están haciendo lo correcto. Algunos incluso se ven a sí mismos como reformadores y correctores de la Iglesia de Dios. Los delirios y los engaños son fuertes síntomas de locura. Sin embargo, la Biblia nos enseña a evitar y vencer el engaño. Engañar y ser engañado son síntomas clásicos de la etapa de engaño de la deslealtad.
Las personas en esta etapa de deslealtad están completamente encandiladas y seducidas. Satanás es el padre del engaño y el creador de todas las mentiras. Cuando las personas son completamente seducidas por el diablo, dicen mentiras, engañan a la gente y también se engañan a sí mismas. El engaño es necesario para que prospere casi toda clase de mal. Sin cierto tipo de engaño, no existirían muchos males. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. La etapa del engaño de la deslealtad es una anormalidad que coincide estrechamente con un síntoma clave de la esquizofrenia. En cuanto a las enfermedades mentales, la etapa del engaño coincide estrechamente con lo que se conoce como los delirios de la esquizofrenia. Un delirio es una creencia que alguien tiene a pesar de cualquier evidencia que se muestre. Efectivamente, las escrituras revelan que los delirios son preludio y precedente de la condenación y la destrucción. Por eso Dios les envía un poder seductor de forma que den crédito a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2, 11 y 12. Un delirio es una creencia fija y falsa que se resiste a la razón. Muchas personas rebeldes tienen creencias fijas y falsas que se resisten a la razón. Un engaño es una creencia fija y falsa que se resiste a la confrontación con los hechos reales. Muchas personas rebeldes tienen creencias fijas y falsas que se resisten a la confrontación con los hechos reales. La mayoría de las personas desleales se resisten a la verdad y a los hechos. Prefieren aferrarse a sus engaños hasta que perecen por completo. Por esta razón, los delirios son un síntoma cardinal de locura. Ninguna cantidad de negociaciones y discusiones cambiará a una persona con delirios. Puedes presentarles todas las verdades y hechos que tengas y aún así no cederán. Insistirán en mantener el curso que han dictaminado. Es muy triste ver a ministros, obispos, pastores y reverendos atrapados en sus delirios, incapaces de cambiar, incapaces de dejar de hacer lo malo e incapaces de pedir perdón. Una persona incapaz de arrepentirse con frecuencia tiene un delirio al que se está aferrando. Una persona incapaz de cambiar con frecuencia tiene un delirio al que se está aferrando. Un delirio es una opinión errónea o infundada que se resiste a la razón. Un delirio es una creencia errónea a la que una persona se aferra en frente de evidencia contraria. Podemos ver que tener delirios es muy peligroso. Debe de haber cierto tipo de locura que haga que una persona se aferre firmemente a un engaño hasta quedar absolutamente destruida. 7. La etapa de la rebelión abierta. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aun viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Qué tanto más después que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus, y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis, y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Deuteronomio 31, 27 al 30. La rebelión abierta es cuando una persona ataca abiertamente a una figura de autoridad a la que debería honrar. La rebelión abierta es la última etapa de una serie de patrones de comportamiento desafortunados e inapropiados llamados deslealtad. La rebelión se encuentra en todos los hombres. Sin embargo, por medio de la enseñanza y de las escrituras, se sofocan los instintos naturales por los que la humanidad se rebela. Moisés habló de su corazón. Cuando dio una advertencia a los hijos de Israel antes de morir, les dijo que sabía que se rebelarían. Sabía que los israelitas serían indesobedientes y desleales porque esa es la naturaleza del hombre. El hombre es frecuentemente irracional e irreverente.
La etapa de rebelión abierta de la deslealtad es una anormalidad que coincide estrechamente con un síntoma clave de la esquizofrenia. En cuanto a las enfermedades mentales, la etapa de rebelión abierta de la deslealtad coincide estrechamente con lo que se conoce como los delirios de la esquizofrenia. Un síntoma de comportamiento desorganizado se manifiesta como comportamientos y acciones extrañas e inapropiadas. Muchas personas en la etapa de la deslealtad abierta y rebelde exhiben comportamiento extraño e inapropiado. Se comportan como si tuvieran esquizofrenia. Pueden atacar abiertamente a alguien que han proclamado y honrado. Pueden salir al público, insultar y acusar a alguien que han amado. Pueden deshonrar a dignatarios y decir palabras inapropiadas y extrañas. Los pensamientos, el habla y el comportamiento de las personas con esquizofrenia es desorganizado. En efecto, los pensamientos, el habla y el comportamiento de las personas abiertamente rebeldes son completamente extraños, completamente fuera de lugar y completamente inapropiados. Las personas con rebelión abierta difunden las mentiras más absurdas e historias perversas con el propósito de rebajar, devaluar y degradar a los siervos de Dios. Mientras que los buenos cristianos buscan honrar a los siervos de Dios, los individuos abiertamente rebeldes hacen lo contrario. Muchos hombres enloquecidos buscan deshonrar, avergonzar, difamar e insultar a los santos profetas de Dios. El comportamiento abiertamente rebelde es inapropiado y extraño. Por esta razón, es tan comparable a la esquizofrenia.